Bueno chicos, hoy comenzamos un nuevo tema. El tema se llama electrostática. La electrostática se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Y la electrostática se divide en tres partes. La primera se llama fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es medir con qué fuerza, valga la redundancia, se atrae o se alejan dos cargas o partículas eléctricas. También deben tener en cuenta que cuando estas cargas tienen signos iguales, es decir, positivos o negativos, se repelen, se alejan, y cuando tienen signos diferentes, se atraen, como lo muestra esta imagen. La segunda cosa que estudia es el campo eléctrico. El campo eléctrico es mirar qué fenómenos ocurren cuando suelto dicha carga eléctrica o partícula eléctrica en un campo magnético o eléctrico y mirar si se atrae, si sube, si baja, qué pasa con esa partícula en dicho campo eléctrico. Y por último, estudia el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es mirar esa partícula qué potencia tiene en un campo eléctrico para generar más electricidad o difundir su carga eléctrica en dicho campo eléctrico. Entonces, fuerza eléctrica, medir con qué fuerza se atraen o se repelen dos partículas. Campo eléctrico, fenómenos que ocurren en un campo magnético eléctrico si soltamos una partícula. Y potencial eléctrico es mirar con qué potencia se mueve esa partícula o carga eléctrica. Bien, cuando hablamos de partículas y cargas eléctricas tenemos que remitirnos un poco a la historia, y los matemáticos y físicos pensaban antes que todo cuerpo tenía un fluido transparente y ese fluido estaba cargado eléctricamente negativo. Cuando se unían dos elementos o dos objetos, uno le quitaba ese fluido al otro y quedaba cargado positivamente, mientras que el otro, que quedaba sin fluido, quedaba cargado negativamente, y así se producía la electrostática. Es decir, cuando nosotros pasamos la mano por un mantel o le damos la mano a otra persona y nos pasa corriente, estamos quitándole ese fluido al mantel o a la otra persona y así generar un choque de esas cargas y producir algo de electricidad. Bien, al pasar los años y tras descubrir nuevas cosas, pues se dieron cuenta que no era ningún fluido.
eran electrones. Los electrones son las partículas atómicas que orbitan en un átomo. Un electrón tiene siempre carga negativa y se simboliza con una E y con un signo negativo en la parte superior. Entonces, vieron que no era un fluido sino electrones y pasaba lo mismo. Los electrones cuando se unían daban cargas positivas y cuando se separaban cargas negativas. Entonces ese es nuestro nuevo tema y más adelante voy a ir a desglosar uno por uno.